Bien, buenas noches a todos. Este laboratorio va a estar enfocado en lo que es el inicio o la introducción a lo que es soldadura con arco eléctrico. Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy es introducirnos a este mundo de manera teórica. Este módulo constará de, creo que son cinco presentaciones, es decir, 5 laboratorios. Comenzando con este que es de introducción. Les voy a compartir lo que es la presentación y vamos a dar comienzo a este mismo. Bien, el laboratorio se llama soldadura con arco eléctrico. Introducción. Eh, Siempre nosotros en cada laboratorio vamos a insistir en el equipo de protección personal. Todo el equipo de protección personal, ya sea careta, ya sea chaquetas, mangas, guantes, y gabachas o pecheras o delantales de cuero son dotados por el taller de máquinas y herramientas. También se les dota de algunas herramientas tales como martillos, piquetas, cepillos de alambre, los cuales son necesarios para lo que es quitar lo que son las escorias o rebabas de algunas soldaduras que nosotros hacemos en el taller. Pero en este caso el equipo de protección personal básicamente consta de anteojos o caretas, no, y careta, mejor dicho, guantes, pechera, polainas, botas. En este caso son zapatos tipo burro o zapatos de trabajo. También se debe de contar con un ambiente ventilado que en el taller o en el laboratorio de higiene y seguridad vimos que debe de haber una buena ventilación para este tipo de trabajos. Extractores de gases, los que tenemos son extractores tipo ventana en cada cubículo y un equipo adecuado para soldar. En este caso es la máquina soldadora. La protección facial es bastante importante en este tipo de soldadura, ya que usted no puede utilizar gogles o anteojos para realizar este tipo de trabajo, ya que la intensidad lumínica que produce el arco eléctrico es bastante alta. Lo que produce son quemaduras bastante serias. Usted tampoco debe de desprotegerse sus brazos, ya que también producen quemaduras bastante afectuosas, es decir, bastante dañinas para la piel. Em, las caretas que comúnmente se encuentran en el taller son más que todas caretas cerradas del tipo que voy a remarcar en color azul. De este tipo de careta es la que hay en el taller de máquinas y herramientas. También nosotros contamos con, permítanme, que me está mandando un mensaje de que la red está saturada. Voy a tratar de mejorar eso. Pero les comentaba que nosotros usamos este tipo de caretas, ¿verdad? Totalmente cerradas con un visor que se puede levantar para nosotros tener una mejor visual o una línea de visión mejor de nuestro trabajo. Cuando lo hemos terminado, durante su ejecución, nosotros siempre mantenemos el visor, que es este. Nosotros siempre mantenemos este visor abajo. Esta careta tiene la peculiaridad de que nosotros la podemos, se puede poner sobre nuestra cabeza, así se puede adaptar al contorno de la misma, ya sea en su ancho como en su largo. Otro tipo de careta común en el taller de máquinas y herramientas es esta tipo pantalla de mano.
Nosotros este tipo de caretas se la damos a las personas que están inspeccionando algún tipo de soldadura o algo que no están ejerciendo el trabajo como tal, sino que son básicamente personas que les interesa ver cómo es el procedimiento que se realiza durante un soldeo. También hay, bueno, en el taller creo que hay una o dos caretas, las cuales o un lente protector de oscurecimiento automático, es decir, que cuando la intensidad lumínica cambia, eh, el lente protector se empieza a oscurecer de manera automática. Es como si fuera un flash, pero un flash a la inversa. Es decir, en vez de ver una luz, en vez de ver una luz intensa, usted va a ver que la oscuridad de la lente se opaca bastante rápido. En cuanto a los lentes protectores, en cuanto a los vidrios protectores, nosotros utilizamos los que ustedes logran ver en su lámina, en su pantalla. Tenemos vidrios protectores de color oscuro, que son los que más nos protegen contra la intensidad luminosa de los rayos del arco eléctrico. Y tenemos lo que son algunos vidrios claros, que pueden ser de acrílico o pueden ser vidrios normales, de los que nosotros conocemos, pero transparentes. Estos vidrios nos sirven cuando nosotros comenzamos a limpiar lo que es nuestro trabajo de la escoria, nos sirven como nuestros lentes protectores, porque puede saltar sobre nuestros ojos o sobre nuestro rostro escoria caliente. Entonces, igual es un dispositivo de seguridad. Estos vidrios se utilizan montados en la careta para soldadura eléctrica y se clasifican según sea el grado de infiltración de luz que permiten. Hay una normativa llamada normativa DIN, la cual los clasifica desde 1 hasta 15, siendo 1 el lente más claro y 15 el lente más oscuro que nosotros podamos tener. Es común que el grado de oscuridad en el vidrio de las caretas utilizadas para la soldadura eléctrica sea de entre 9 y 13. En comparación con la intensidad o el grado de infiltración que permitían lo que son los lentes para soldadura con oxiocetileno, varía bastante, ya que esto, si mal no recuerdo, les dije que andaban con un grado de infiltración de entre 3 y 6. ¿Ok? Continuando con esto, vamos a hablar un poco también de lo que son los tipos de uniones que nosotros realizamos con la soldadura con arco eléctrico. En ese caso particular, nosotros tenemos varias. Por ejemplo, tenemos soldaduras a tope que podemos realizar, ¿verdad? En la cual consiste en la unión de dos piezas de metal, acercándolas acercando las aristas correspondientes que nosotros deseamos unir una contra otra, tal como está indicado en la imagen que ustedes logran ver en su pantalla y que yo voy a encerrar con un recuadro rojo. También nosotros tenemos soldaduras tipo esquina. En este tipo de soldaduras nosotros realizamos un cordón en piezas que pueden estar totalmente verticales, ya sean en una arista con respecto a una pieza que está en posición horizontal. También la podemos hacer tipo T. Las soldaduras de esquina y la soldadura tipo T son similares ya que utilizan, bueno, se pueden realizar un tipo de soldadura en común, lo que es la soldadura en filete, que pronto vamos a, bueno, que en el correspondiente laboratorio vamos a ver. Pero es una soldadura que se hace de esta forma. En la soldadura de esquina nosotros realizamos una soldadura tipo a tope, ¿verdad? Y podemos realizar también una soldadura tipo filete.
También otro tipo de soldadura que nosotros podemos realizar es una soldadura en traslape o traslapada, en la cual consiste de superponer una pieza sobre otra, tal como se muestra en la imagen a continuación. Entonces, este tipo de soldadura también lleva un procedimiento de soldadura tipo filete también. Nosotros vamos a ver tres tipos de procedimientos de soldadura. En este caso vamos a ver soldadura a tope, soldadura en traslape y una soldadura en T. Vamos a ver la parte teórica para poder realizar estos tipos de soldadura. Ok, aquí tenemos un poco más actualizado lo que es la imagen anterior. Tenemos una unión a tope, unión de esquina, unión en T, unión en traslape y una unión de canto. ¿En qué consiste nuestro? Bueno, vamos a introducirnos un poco con los componentes básicos que nosotros tenemos para realizar lo que es la soldadura con arco eléctrico. La soldadura con arco eléctrico, esta se realiza por fusión entre el material de aporte, que en este caso es el electrodo, y el material base, que sería el material que nosotros deseamos soldar. Permítanme. Por aquí nos habíamos quedado. Ok, perdón por ese inconveniente. Decía que la soldadura por arco eléctrico se realiza por fusión entre el material de aporte y el material base. El material de aporte es nuestro electrodo y nuestro material base son las piezas que deseamos unir. Esto ocurre gracias al circuito eléctrico que forman los componentes tanto de una máquina para soldar y las piezas correspondientes a soldar. El equipo básico que nosotros vamos a utilizar es el siguiente. Para realizar cualquier tipo de unión, ya sea tope, traslape o en T, nosotros utilizamos un equipo en común que sin este equipo no podríamos generar lo que es el circuito para soldar. Nosotros tenemos una fuente de poder que sería nuestra máquina soldadora. Esta tiene dos cables, ¿verdad? Los cuales corresponden al cable de fuerza o al cable que es positivo y tenemos el cable que es puesta a tierra o el cable a tierra que le decimos comúnmente nosotros. Am, También cuenta con un portaelectrodos, ¿verdad? Que nos sirve para sostener el material de aporte. Tenemos una pinza que nos sirve para eh, conectar o unir lo que es nuestro circuito, ¿verdad? Tenemos también lo que es el metal base, lo cual sin él no podríamos hacer lo que es el circuito, cerrar el circuito de soldadura. Ya un poco más enfocados en la parte final del circuito donde ocurre el arco eléctrico, ¿verdad? Nosotros vamos a ver lo que son, bueno, voy a describir un poco lo que es lo que ocurre justo en la punta del electrodo. Cuando éste está a cierta distancia del material base, ocurre lo que es un arco eléctrico, el cual permite o hace de que se caliente de tal manera la punta del electrodo y éste se logre fundir, cayendo en forma de gotas o gotículas de metal. Entonces,
En este punto nosotros tenemos varias piezas o partes, ¿verdad? Que componen lo que es un punto o un cordón de soldadura, por ejemplo. Para realizarlo, lo primero que necesitamos es un electrodo. Permítanme. Intento usar el marcador, pero no me lo deja la computadora. Bien, necesitamos un electrodo o una varilla de material de aporte. El electrodo consta de lo que es un núcleo y también este está revestido por un tipo de recubrimiento, ¿verdad? Que pronto lo vamos a ver de qué tipo es. Tenemos nuestro metal base. ¿Y qué ocurre cuando está muy cerca el electrodo del material base? Bueno, pues ocurre lo que es el arco eléctrico, lo que genera gotas, que caigan gotas de metal sobre el metal base. También genera lo que es gases, que lo que este tipo de gas hace es hacer una atmósfera conveniente para realizar la fusión y unión de los metales. Tenemos también la escoria. La escoria no es más que el revestimiento de nuestro electrodo quemada, ¿verdad? Que sirve como una especie de molde donde se guarda el metal fundido de aporte. Tenemos también lo que es el depósito de soldadura. En una imagen menos densa podemos observar lo que ocurre en el proceso, es decir, la descripción del proceso. Vaya, por ejemplo, en la punta de nuestro electrodo está cayendo lo que son gotas de metal. También se genera un arco eléctrico que gracias a este se forman lo que es las gotículas de metal fundido y caen directamente al metal base. Se genera también un tipo de gas protector. Mm, Permítanme, quiero ver si arreglo un poco esto porque me está generando problemas y no sé por qué. Bien, vamos a ver si ahora sí no genera tanto problema. Bien, les he preparado un video o varios videos, mejor dicho, para que observen el procedimiento real que ocurre, ¿verdad? Durante la fusión entre, bueno, ocurre un arco eléctrico, ¿verdad? Que este mismo hace que la punta del electrodo, justo en el núcleo, este se funda y logre caer la gota de metal justo donde nosotros queremos soldar. Entonces, este video nos muestra eso. Ustedes ahí pueden ver que se genera también una especie de atmósfera, es decir, como humo, por decirlo así, ¿verdad? Que nos ayuda a proteger la parte soldada, que estamos soldando. Ahí se funde tanto el núcleo como la escoria. En este otro video nos muestra en sí el arco eléctrico. Como pueden observar, ocurre una especie de chispazo, que nosotros no lo vemos así de lento. ¿Verdad? Estos videos fueron tomados con cámaras rápidas. Esto es básicamente lo que ocurre cuando nosotros estamos soldando. El arco eléctrico es tan fuerte la luz, la intensidad lumínica del mismo, que nosotros ocupamos protección ocular.
ya que esto puede quemar la retina. Bueno, y básicamente eso es lo que ocurre, ¿verdad? Nosotros para trabajar este materiales utilizamos, es muy común utilizar, mejor dicho, lo que es la corriente alterna, es decir, una corriente que no es continua, dado a que se necesitaría una configuración un poco más cara para poder utilizar una corriente continua, ¿verdad? Es mucho más económico utilizar corriente alterna. En este caso, para la soldadura, el sentido del flujo de la corriente cambia 120 veces por segundo, que es la frecuencia de 60 Hz. ¿Ok? Nosotros obtenemos una penetración y una tasa de depósito media del material de aporte al material base. Y dependiendo del tipo de electrodo, la penetración va a ser bastante alta o va a ser intermedia o media. También nosotros con este tipo de corriente reducimos lo que es el soplo magnético durante la soldadura. El soplo magnético más que todo consiste en que a medida que usted está soldando, como está generando un arco eléctrico y además está generando calor, entre otros factores, ¿verdad? Se puede generar, se puede generar un campo magnético entre electrodo, material base. Esto es más común en la corriente directa. El soplo magnético, cuando usted está soldando, ¿verdad? Es como que si la polaridad fuera más o menos, dependiendo de cómo lo quiera ver usted. Cuando usted tiene dos imanes y los trata de unir con sus polaridades, con sus mismas polaridades, se repelen. Entonces ocurre lo mismo con el electrodo y con el metal base. Se repelerían. Entonces usted a medida va soldando, sentiría que su electrodo se mueve y ¿cómo le digo? Sin que usted haya movido la mano, ¿verdad? En eso consiste más que todo el soplo magnético, que usted generaría, bueno, está haciendo una línea recta y de repente eh, el soplo ocurre y le mueve la mano, por decirlo así. Como les dije, el equipo es más económico cuando se trata de corriente alterna. Hay soldadoras que sí únicamente trabajan con corriente continua, pero son un poco más costosas. La corriente directa para la soldadura fluye continuamente en un solo sentido, obviamente. Este tipo de corriente puede usarse con todos los tipos de electrodos recubiertos, es decir, em, podemos utilizarla inclusive con electrodos para aluminio. Es la mejor opción para aplicaciones a bajos amperajes. El sentido y la estabilidad del arco son mejores y produce menos salpicaduras. Es muy común que nosotros, o bueno, tal vez alguien haya tenido la oportunidad de ver a soldadores o realizar un tipo de soldadura con arco eléctrico utilizando corriente continua, con corriente alterna, y observan que se observa y se escucha que hay una especie de como de chisporroteo de metal hacia los alrededores. Entonces, utilizando máquinas que trabajan con corriente directa, ese chisporroteo es en menor cantidad o casi inexistente en algunos casos. En cuanto a los bajos amperajes en que puede trabajar, estas máquinas son ideales para trabajar con soldaduras menos fuertes, es decir, con aluminio, con cobre para mencionarles algunas. En cambio, si trabajamos con corriente alterna, nosotros tenemos que contar con un dispositivo o una máquina cuya polaridad sea invertida o que se le pueda invertir.
En el taller de máquinas y herramientas contamos con una máquina que puede realizar este tipo de trabajos con materiales que son más débiles, es decir, con aluminio o con cobre. Y es una muy buena máquina en realidad. Un componente sumamente importante al momento de trabajar con soldadura de arco eléctrico es el amperaje, el cual es la variable de mayor importancia en cualquier tipo de soldadura con arco eléctrico. La profundidad de penetración, bueno, algunos aspectos que son dependientes del amperaje son, como por ejemplo, la profundidad de penetración de nuestro electrodo, ¿verdad? La tasa de depósito del material de aporte al material base, el volumen del cordón y también depende del tipo y diámetro del electrodo, la posición y el diseño de la junta. Es decir, el amperaje nosotros lo debemos de configurar de tal manera que sea adecuado para el diámetro de un electrodo en particular, ya sea este de 332, de 3 octavos o de cualquier otra medida. He mencionado lo que son el trabajo con electrodos en varias ocasiones de esta presentación. El electrodo será nuestro material de aporte, el cual unirá las piezas que deseamos soltar. El electrodo consiste en un núcleo, consiste en un núcleo o varilla metálica rodeado por una capa de revestimiento, donde el núcleo es transferido hacia el metal base a través de una zona eléctrica generada por la corriente de soldadura, lo cual nosotros vimos al principio de este laboratorio. Las partes principales de nuestros electrodos son pocas en realidad. Tenemos lo que es el fundente, que es el revestimiento. Tenemos un núcleo, el cual consiste de un acero determinado, ¿verdad? Y también este electrodo cuenta con un diámetro. El diámetro de los electrodos no se toma. Vamos a ver si hoy sí me dan los lápices. Ahí está. El diámetro del electrodo no se toma. A ver qué lento está esto. No se toma desde el revestimiento. Es decir, todo el revestimiento que rodea el núcleo no es nuestro diámetro del electrodo. El diámetro del electrodo es el núcleo o la varilla metálica. Ese es nuestro diámetro del electrodo. No sé por qué está tan lento esto. Bien. En la siguiente lámina está un poco más detallado lo que es las partes del electrodo. Por ejemplo, tenemos el extremo que está más descubierto de revestimiento, es el extremo donde lo colocaremos en el portaelectrodo. Los electrodos comúnmente traen una clasificación grabada en el revestimiento. El núcleo fundente siempre va a estar en el centro del revestimiento, ¿verdad? Obviamente. El fundente o el recubrimiento será como al momento de derretirse o de fundirse, es menos denso que el núcleo en sí. Por tanto, este, por decirlo así vulgarmente, flota y hace como que si fuese como que si fuera un depósito temporal del material fundido. El extremo, el extremo donde se genera el arco eléctrico, cuando tenemos un electrodo nuevo, está un poco descubierto, no está totalmente al descubierto del recubrimiento, pero sí se puede lograr visualizar. Cuando nosotros no utilizamos un electrodo completamente, comúnmente el extremo donde se enciende el arco eléctrico queda escondido y sobresale lo que es el recubrimiento o el revestimiento de un electrodo.
Para generar el arco eléctrico, comúnmente los soldadores lo que hacen es raspar esa punta contra algún material, ¿verdad? O contra la misma pieza, o golpearlo levemente contra el material con el fin de botar o de quitar ese recubrimiento para que quede una punta, eh, para que quede la punta totalmente descubierta y generar así el arco eléctrico requerido para fundir el electrodo. En esta tabla que ustedes están viendo, observamos la intensidad de corriente aproximada para diferentes tipos de diámetros de electrodo. Como los amperajes dependerán, bueno, el amperaje que nosotros escojamos va a depender en sí del diámetro del electrodo que nosotros usemos. Por ejemplo, tenemos una gran gama de electrodos que está desde un 16avo hasta 3 octavos. En ese caso, para un diámetro de electrodo que sea de un 16avo de diámetro, los amperes o el rango de amperios en los que este electrodo se puede fundir está de entre 25 y 70 amperes. Luego tenemos un electrodo de 332 y su correspondiente rango de soldadura, que está de entre 60 y 100 amperes. Luego tenemos un octavo y su rango correspondiente de amperaje para trabajar. Se da un rango en este caso, se da un rango para el electrodo de 332 bajo y alto. El amperaje bajo, la penetración va a ser bastante, no va a tener mucha penetración y el cordón comúnmente, dependiendo de la velocidad que usted tenga para soldar o que necesite para soldar, va a ser delgado. El amperaje alto de 100 amperios, la profundidad que va a tener este electrodo sobre el material base va a ser bastante alto. Se puede realizar también un cordón bastante grueso con este amperaje. En las máquinas para soldar, comúnmente no traen un dial. ¿Saben qué es un dial? ¿Alguien sabe qué es un dial? No, no. Bueno, un dial viene siendo así como, puchica, no sé si ustedes tienen abuelos o abuelas y ellos siempre andan un radio. Y el radio Ya es tiene donde se como... regula la creo, ¿Cómo? donde se regula la donde se cantidad de regula la amperaje que cantidad de vamos. amperaje que vamos. Sí, pero no es un dial en sí. El dial es como una especie de disco que usted lo va girando, girando, girando. Y no tiene como que como le digo, no tiene como un switch, pues, como como los que tenemos en la casa, los encendedores de la luz, que solo tienen dos posiciones, va. Encendido y oímos el clic, y el apagado, y escuchamos el clic. En este caso, las máquinas soldadoras tienen una especie de botón, podríamos decirlo. Pero este botón, o palanca, mejor dicho, tiene varios niveles donde él se posiciona. No se posiciona como un disco, sino que se posiciona, vaya, usted quiere 60 amperajes, lo gira y suena con un clic, como que se traba. ¡Pac! Quiere 70 amperajes, lo gira, ¡pac! Vuelve a sonar, como que si estuviera encendiendo un switch de luz. Nada más que se va posicionando dependiendo del número de amperajes que usted quiera. Se me escapa el nombre de este tipo de dispositivos. Bien, pero el rango no es así de 60, 61, 62, 60. No, el rango de las soldadoras está 25, 50, 70, 60. O sea, son números enteros fijos. Y por eso se da este rango de amperajes en los que puede funcionar para fundir lo que son nuestros electrodos. También en la tercera columna de esta tabla nosotros observamos los amperes
para soldadura vertical y sobre cabeza. Nosotros podemos realizar este tipo de soldadura. Pero comúnmente se utilizan más que todos los electrodos cuyo diámetro oscila entre 1/8 y 1/4 para realizar este tipo de soldadura sobre cabeza. Y el rango de amperajes cambia bastante también. A ver, bueno, en la siguiente lámina nosotros, bueno, en esta lámina en particular, lo que vamos a hacer o lo que les voy a mostrar es la clasificación de los electrodos. Como se los mencioné en láminas anteriores, los electrodos vienen graduados o traen una marca graduada ahí en el revestimiento, cuyos elementos comunes son E, un número, y 4 números posteriormente después de la letra E. En algunos electrodos sumamente especiales traen la E de electrodo, los 4 dígitos que le siguen y además de ello le siguen una nomenclatura alfanumérica que define otras propiedades del mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un electrodo cuya nomenclatura en el revestimiento nos indica una E, un 70, un 1, un 8, un H4 y un R, la definición correspondiente es la siguiente. La E significa que es un electrodo para soldar con arcos eléctricos. El 70 nos indica los primeros 2 dígitos numéricos, ¿verdad? Nos indica la resistencia a la tensión o a la atracción en kilopascales. Sí. El tercer dígito nos indica las posiciones con las que se puede, bueno, nos indica las posiciones que usted puede poner el electrodo, es decir, usted puede ponerlo sobre cabeza, es decir, puede soldar sobre cabeza, puede soldar de manera vertical, puede soldar de manera horizontal, entre otros tipos de posiciones para soldar, ¿verdad? Luego, el cuarto dígito lo que nos indica es el tipo de recubrimiento y el tipo de corriente que este electrodo con los que puede trabajar este tipo de electrodo. La nomenclatura alfanumérica posterior a los 4 dígitos nos puede indicar, por ejemplo, el nivel de hidrógeno que tiene este electrodo o con el que puede trabajar y la letra o número al final nos dice si cumple los requerimientos de ensayo y de absorción de humedad. Este tipo de nomenclatura no la va a ver mucho en la industria. No significa que no exista o que no la vaya a ver o que no la vaya a investigar cuando usted vaya a trabajar. Pero la nomenclatura más común es esta que se presenta en esta imagen. Solo la primera letra y 4 dígitos posterior a esta letra. Y significa lo mismo. La E, ¿qué significa? Que es un electrodo que trabaja con arco eléctrico. Los primeros 2 dígitos nos dice la resistencia mínima a la tracción. En este caso particular, significa que este electrodo puede soportar 60.000 libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Aquí nos dice que los primeros 2 dígitos significan la resistencia mínima a la tracción en KSI, lo cual equivale a un KSI es igual a 1000 PSI. Entonces solo lo multiplicamos por 1000. Y ya nos dice cuántas pulgadas a la tracción puede resistir Bueno, cuántas libras puede resistir por pulgada cuadrada. Luego, el 1. ¿Qué significa el 1? Bueno, la posición de soldeo que usted puede tomar para trabajar con este electrodo. En este caso particular, el 1 significa que puede trabajar en cualquier posición que usted desee. Si hubiese un 2, significa una posición plana y horizontal, que son las únicas que puede trabajar usted. No puede trabajar sobre cabeza. ¿Por qué? Porque el chisporroteo del electrodo puede ser demasiado grande y le puede quemar
aunque usted use un gorro de cuero, su cabeza o su cara. El 4 también significa, bueno, todas las posiciones, especialmente vertical y de progresión descendente. El 3 está muy relacionado con este último dato. Luego, en el cuarto y último dígito, nosotros observamos un 3. ¿Qué significa este 3? Este nos da el tipo de revestimiento y el tipo de corriente y polaridad con la que trabaja nuestro electrodo. Terminados en 0 y 1, el revestimiento es de tipo celulósico. Terminados en 3 y 4, tipo rutílico. Y terminados en 5, 6 y 8, son de tipo básico o de bajo hidrógeno. La calidad del cordón siempre va a depender de la pericia del soldador. Sin embargo, el recubrimiento también es un elemento a considerar, ¿verdad? Ya que entre más alto sea el número, el último dígito de nuestro electrodo, significa una mejor apariencia de nuestro cordón, pero un bajo nivel de penetración en el material base. El electrodo común para tener una penetración bastante buena sobre un metal base es el electrodo 6011, el cual tiene un recubrimiento tipo celulósico. El electrodo ideal para hacer recubrimientos a este tipo de cordones realizados con el electrodo 6011 es el electrodo 6013 o inclusive el electrodo 7018. Aquí tenemos algunas posiciones para soldar. Por ejemplo, el primer GIF que ustedes están viendo en su pantalla es una soldadura horizontal. ¿Ok? Es decir, usted la une las dos piezas, ¿verdad? Al momento de posicionarlas, ya sea en el piso o en una mesa de trabajo. Y usted realiza lo que es el cordón. En el segundo GIF, ¿verdad? Que se está moviendo en este momento, usted observa una soldadura tipo vertical. Plano, pero es una soldadura vertical. En el tercer GIF de la parte inferior, usted observa una soldadura cuyo movimiento es horizontal en una posición vertical. También se puede realizar ese tipo de soldaduras. Repito, esta soldadura es un movimiento horizontal de soldadura en una posición vertical de las piezas. En el cuarto GIF observaremos una soldadura sobre cabeza. Tal vez por el ángulo de la cámara no se logre observar bien, pero es una soldadura sobre cabeza. Este tipo de soldadura requiere que el soldador tenga un equipo adecuado para soldar, él manipule lo que es el amperaje correcto y posea un electrodo que sea diseñado o que sea construido para soldadura sobre cabeza, ya que es un tipo de soldadura bastante peligroso. En mi caso particular, tuve la oportunidad de soldar en varias ocasiones sobre cabeza. Y bueno, la primera vez da miedo, pero ya cuando usted ha agarrado un poco más de confianza es bastante sencillo. Es como si estuviera soldando en una posición horizontal totalmente. Dependiendo del lugar donde usted esté trabajando, se va a sentir lo suficientemente cómodo. Este tipo de soldadura sobre cabeza, yo lo hice dentro de un tubo bastante estrecho. Recapitulemos un poco la clasificación de nuestros materiales, bueno, de nuestros electrodos. Por ejemplo, nuestro electrodo, bueno, la gama de electrodos que comúnmente nosotros vamos a observar va a ser de la gama 60, 70, 80, 90, inclusive 100 hasta 120, quizás. Pero la rama más popular
es 60, 70 y 80. Eso es lo más común que usted va a observar en la industria. Por ejemplo, usted en la gama de los electrodos con nomenclatura de 60, usted va a encontrar electrodos 60-11 y 60-13. Repito, 60-11 son electrodos ideales para realizar soldaduras con penetración alta. Los electrodos 60-13 los utilizamos para recubrir esta última soldadura que mencionamos. La calidad de los cordones con electrodo 60-11 es bastante, bueno, no la calidad, sino la estética del cordón es bastante baja, mientras que la estética del cordón con un electrodo 60-13 es mucho mejor, aun si usted no tiene mucha experiencia al momento de soldar. La estética del electrodo, bueno, de un cordón que se realiza con un electrodo 70-18 es bastante mejor a la estética del cordón realizado con un electrodo 60-13. Recordando la resistencia a la tensión. 60 significa 60.000 libras por pulgada cuadrada. En procesos 2 y en procesos 1, perdón, en elementos 2 y elementos 1 a nosotros nos enseñan a tener o a dar un factor de seguridad, ¿verdad? Para ciertos tipos de materiales que van a resistir una carga determinada. Entonces, hay 2.000 libras que son nuestro factor de seguridad para un electrodo 60XX. ¿Ok? En cuanto al electrodo 70-18, que es el más común, tenemos entonces 70.000 libras por pulgada cuadrada que soporta el cordón de un electrodo con esta nomenclatura, ¿verdad? En este caso, como este tipo de electrodos nosotros lo utilizamos únicamente para recubrir una soldadura de raíz, la nomenclatura nos indica la cantidad de libras sin el factor de seguridad. Y así sucesivamente se van dando la resistencia mínima a la tracción o a la tensión. También algunas tablas nos dan lo que son los límites de excedencia. Bueno, aquí tenemos una nota al pie de esta tabla para los últimos dos tipos de electrodos. En este tipo de electrodos se utiliza recubrimiento tipo bajo de hidrógeno únicamente. La máquina que nosotros comúnmente utilizamos en el taller es una máquina Lincoln bueno, no únicamente las máquinas que tenemos en taller trabajan solo con corriente alterna, no trabajan con corriente continua y tampoco se le puede invertir la polaridad. El modelo que actualmente les estoy presentando yo, en este tipo de modelo ustedes observan dos tipos de palancas. Estas palancas, la primera palanca de la izquierda nos muestra que esta máquina puede trabajar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Y además de ello, podemos invertir la polaridad. Las máquinas con las que se puede trabajar de esta manera son bastante versátiles y podemos realizar una gran gama de soldaduras. Si nosotros podemos invertirle la polaridad a una máquina, significa que podemos trabajar con soldaduras blandas, con aluminio, cobre, entre algunos materiales con los que podemos trabajar. La palanca de la derecha, no, como les digo, no es un dial, sino que es como una palanca que se va moviendo y va cliqueando cada vez que se mueve. Cada uno de los puntos blancos de la palanca indica una medida en amperajes, fijos y enteros en realidad. Entonces no tenemos 61, 62, 60, no, está 60, 65, 70, 90, o sea, se va saltando amperajes, pero el rango, el rango de amperajes correspondiente a cada diámetro se encuentra en esta máquina. Y pues bien,
En esta parte sería todo lo correspondiente a la introducción al laboratorio de soldadura. El martes que nosotros nos escuchemos, vamos a hablar un poco sobre lo que es la soldadura a tope o la unión a tope. Vamos a describir también lo que es este tipo de soldadura y los pasos correspondientes para poder realizarla. En este caso no me queda más que hacerle las preguntas correspondientes para tomarle la asistencia. Qué lento está esto. Bien, vamos a ver aquí. Roberto. Roberto, ¿me escucha? Roberto. Junior, ¿me escucha? Aquí, Hilton. Bien, Junior. ¿Usted se acuerda qué es lo que sucede en la punta del electrodo? ¿En qué momento? En la punta del electrodo, cuando nosotros queremos soldar algo, ¿qué es lo que sucede? ¿El electrodo nuevo o En un después de haber electrodo soldado? nuevo, vaya. Nuevo, viene Sí. descubierta la punta Ajá. solamente. Ajá. ¿Y qué sucede cuando nosotros queremos soldar? Ya después de haber soldado, la punta como que se esconde por el recubrimiento. Ajá, pero ¿qué se genera ahí en la punta? Es la atmósfera de gases para soldar. Sí, recuerde que en la punta se genera lo que es el arco eléctrico cuando nosotros deseamos soldar algo. El arco. Sí, se genera el arco eléctrico. En los videos se muestra, bueno, en uno de los videos se muestra cómo se genera el arco eléctrico, lo que hace que se funda la punta del electrodo y caigan las gotas de metal al metal base. Sí, entendido, Hilton. Cheque. Em, ¿Quién sigue? Vamos a ver aquí. Samuel, ¿me escucha? Sí, Hilton, dígame. ¿Se acuerda de cuáles son las partes o componentes del circuito que nosotros utilizamos para soldar? Con circuito se refiere a... Las eh, partes de la máquina, dígame. eh, a ver, eh, ok, espérame un momento, Hilton, por favor. Sí, está bien. Francisco. Francisco, ¿se encuentra, Francisco? Francisco Ramón Dígame, Rodríguez. dígame. Pensé que era otro Eh, Francisco, dígame. Nosotros para soldar con arco eléctrico, ¿qué tipo de protección ocular usamos? Ah, pues se usa pues generalmente la careta. Correcto. La careta, ya sea eléctrica o la otra, convencional. Correcto, así es. Listo, Samuel. Gracias, Sí, Francisco. Dale. sí, Hilton. Es que me Dígame. estaban hablando aquí, Sí, está bien. por eso sí. Ah, bueno, eh, se encuentran los cables, por ejemplo, el cable de tierra Sí, que se conecta
bueno, se incrusta en la pieza a la cual se va a soldar. Correcto. El otro cable que es con el que se realiza el soldeo, creo que se llama portaelectrodo, me parece. Sí, contiene el portaelectrodos, correcto. Ok, ok. Bueno, la varilla con la que se suelda o el Sí. electrodo, que es lo mismo. También en la máquina está con el que se regula el amperaje. Ajá, sí, son las palancas de amperaje. Ajá. Ok, palancas son. Okay. No sé qué más. Sí, solo con eso. Gracias, Samuel. El material de aporte. Aldo, se encuentra Aldo. Sí, Hilton, dígame. Bien. ¿Cuál es el rango de oscuridad del vidrio que nosotros utilizamos para soldar? Bueno, según las normas DIN, si mal no recuerdo, dijo que el rango va de 1 a 15, pero por lo general el que usamos nosotros es de 9 a 13. Correcto, sí, ese mero es. Check. Cheque, gracias. Guillermo. Sí. ¿Qué significa la siguiente nomenclatura? E7018. E7018. Los primeros dos dígitos, dígame, nada más. ¿Qué significan? Déjame pensar. Creo que E significa electrodo. Correcto. 70. Creo que tiene que ver con la resistencia de tensión del electrodo. Sí, correcto. Sí, eso es. Ah, bueno. Sí, correcto. Ah, bueno. Bien. Bien. Estamos. Ah, falta Roberto. Regresó Roberto. Sí, es que estaba haciendo la cena. Ah, Disculpa. está bueno. Provecho, señor Roberto. Gracias, hermano. ¿Cuáles son los tipos de uniones que se pueden hacer con la soldadura de arco eléctrico, Roberto? Unión a tope. Dijo desde la cabeza, arriba de la cabeza, perdón. No, solo uniones, solo uniones. Ah, uniones. Unión a tope, unión a L, T. Sí. A ver cuál otra. Permítame ver cuál otra. Paralelo. En paralelo es a tope. Sí, es el mismo tope. No recuerdo qué otro, Hilton. Bueno, solamente entonces, Roberto. Sí. Dale. Hilton. Sí, diga. A mí no me has hecho ninguna pregunta aún, tampoco. Vamos a ver. O si creas así, déjalo me pones la asistencia. Uy, no, porque te voy a poner 0. Ajá. Te pondría 0. Pero no me creo. Vale más que me acordaste y no tenía 0. Es que según yo solo éramos 6, no me acordaba que éramos 7. Pucha. Ok. Ya vamos a preguntar. Además de la careta, ¿qué otro equipo de seguridad usamos nosotros? Los guantes protectores. Sí. ¿Cómo es que se llama? Lo que se usa en los laboratorios, que es blanco, se le llama, ¿cómo que se llama esta cosa? Gabacha. Gabacha, ajá. Se usa también un tipo mantel, no me acuerdo cómo se les llama a estas cosas. Mandril. Ah, exacto, eso. Ajá. Y la careta y... ¿Y zapatos, sí, zapatos protectores que sea preferiblemente de cubo. Ok, cheque, solamente. Entonces, vale más que me dijo, si no iba a tener 0. Bueno. Dele, cheque. Entonces, Hilton, sí, dígame, Junior. ¿crees que hay posibilidad de pasar la clase del martes al sábado?
Puchi, es que yo los fines de semana los quería dejar para dedicarle tiempo también a las clases que llevo, pero no sé, si los demás están de acuerdo, está bien. Es que a mí me convendría más los sábados. Bueno, las podemos dejar para los sábados si quieren. Pero si fuera más temprano, o sea, que sea los sábados, pero ¿A qué hora? no sé, en la Sí, más tarde, temprano. ¿A tipo las 1, 5 o bueno, o a la 1? Por mí está bien los sábados también, pero sí, más temprano sería buena idea. por no estar Entre bien a la una. 1, sí. Ah, no, pero es que creo que Es hay raro. uno, creo que Francisco trabaja, entonces no sé a qué hora sale. Ah, Sí, ¿Qué? yo tengo un problema con recibir los sábados. Así. em, bueno, si hay En problema, la mañana. entonces, Sí, es que yo, o sea, trabajo con cosas allí del campo. Entonces, yo tengo hora de entrada, pero no sé a qué hora voy a salir. Entonces, por lo general, trabajo todo el día. O sea, digamos, no tengo un horario fijo, pues. Y a las 5 para no salir tan tarde.